Bueno, estamos una vez más en estos videos que estamos haciendo tipo cápsula desde Mente Salud y con la doctora Jimena Verdugo y conmigo como psicóloga. Y bueno, vamos tomando los distintos temas que aparecen en las sesiones y también de lo que nos van pidiendo, que esa es la idea, que esto comience a ser mucho más interactivo también, para quedar grabadas, pero de todas maneras que sea más interactivo y que pueda responder algunas dudas que tienen. Esta semana estamos tomando el tema de la ansiedad, porque es algo que también es bien recurrente y lo estamos viviendo día a día. ¿Sí, Jimena? Así es. Bueno, la idea es como hacer una pequeña introducción del tema y bueno, hablar un poco sobre los tipos de ansiedad y los factores que podrían desencadenar una ansiedad, un trastorno de ansiedad. Entonces, bueno, un poco repasando los temas, tenemos los trastornos de ansiedad generalizada, ¿cierto? Los estrés traumáticos, la fobia, y qué tipo de factores influyen en esto, en desencadenar estos tipos de cuadros. Serían, por ejemplo, los factores genéticos, los factores ambientales, los factores psicológicos y el estado físico, ¿cierto? Como más biológico, tanto hormonal como bioquímico, etcétera. Entonces, bueno, eso es como en general las causas y los tipos de trastornos de ansiedad que existen, que vamos a ir repasándolos como en distintos videos, pero ahora podríamos hablar en general, no sé, pues de parte, por ejemplo, de parte psicológica, no sé qué podríamos como hablar en general del tema. Yo creo que, a ver, muchas veces puede existir una autodefinición de, no, yo soy ansioso, o me siento ansioso, o me siento nervioso. Y muchas veces si es que no hay una, digamos, una idea clara, una definición clara, podemos terminar en estas etiquetas que terminan determinándonos un poco y también este autoconcepto comienza a generarse en distintos espacios, porque puede ser un estado ansioso que pueda tener un origen claro, como una situación importante en la vida, porque no olvidemos que la ansiedad es una respuesta del organismo que es normal, natural, esperable, digamos, y que puede ser muy adaptativa también, que nos está avisando que hay una situación de estrés, que nos está avisando que, bueno, estamos con cierta emoción, entonces se va linkeando. La situación es cuando nos empieza a afectar distintos ámbitos de la vida y ya no es adaptativo. Eh, entonces, desde ahí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en una terapia se puede ir trabajándolo cuando ya no es adaptativo. Por ejemplo, si tengo que dar un examen, está en la universidad, terminando la universidad, becas de medicina, de derecho, puede haber una ansiedad un poquito más adaptativa que nos hace estudiar más, motivarnos más, nos pone un poco nerviosos, que nos orienta hacia un objetivo, nos hace preocuparnos para enfocarnos. Ahora, cuando ya no es adaptativo, cuando pasan 2 semanas ya sin dormir, por ejemplo, sin poder comer, muy irritable, y ahí también empiezan a aparecer estos cuadros que empiezan a agravarse cada vez más. Yo creo que eso es importante cuando consultar, es un poco también lo que a nosotras nos interesa poder como, psicoeducar. ¿Cuándo tengo que Exacto, consultar? ¿cuándo ¿Cuándo esto ya consultar? sale de la norma? Sí. Claro. Y en ese sentido, bueno, tienes toda la razón, hay un periodo como de adaptación donde se activa el sistema simpático, ¿cierto? Y aparece el tema del cortisol, que es la hormona como del estrés, y entonces aparece la taquicardia, ciertos síntomas físicos, ¿cierto? Que nos alertan y que nos asustan a veces, y que a veces parte de la respuesta normal a este como estrés de activar este sistema de lucha-huida, ¿cierto? Que es tan como famoso. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con que a veces son miedos o temores reales, ¿cierto? Que producen ansiedad, y a veces que son más internos, más de un estado permanente. Entonces, eso es como una primera diferencia que hay que hacer si es algo permanente o, como tú decías, o es algo momentáneo. Y lo otro, bueno, el tema farmacológico, como que, ¿qué soluciones podemos tener? Porque también tenemos, como tú decías, la terapia psicológica, pero también la farmacológica, y dentro de eso utilizamos principalmente dos medicamentos, para que ustedes sepan de forma general,
se utilizan los antidepresivos, ya generalmente con un perfil ansiolítico, y también se asocian a ansiolíticos puros como la benzodiazepina u otros, que se utilizan por un periodo muy cortito por todos los efectos secundarios que uno conoce, pero eso sería como en general los dos pilares farmacológicos que utilizamos. Ahora, eh, ¿cómo poder motivar? Y más que motivar, ¿cómo se explica a los pacientes que muchas veces no quieren medicarse, tienen cierto eh, miedo, no, es que no quiero tomar pastillas, que esto me va a hacer mal, es que si comienzo con esto no voy a parar? Te lo pregunto también porque es algo que se ve, ¿sabes? Estoy ansioso, pero tampoco quiero tener que medicarme porque también me puede afectar, sobre todo si uno está ansioso, la persona está ansiosa, empieza a cuestionarse mucho más y a ponerse nervioso con distintas cosas. Por ejemplo, la medicación. Claro, justamente, bueno, lo que siempre yo uso como el mismo ejemplo, que en el fondo es como un diabético, que uno no quiere tratarse porque se le ocurrió que no quería tratarse y resulta que el tema de la insulina y de la glicemia hay que controlarlo porque es algo que está desajustado bioquímicamente. Tal cual hay que hacer un primer ajuste para que después el tema de la terapia, que por ejemplo los diabéticos va a ser la dieta y el ejercicio, que son como actividades a largo plazo de cómo puedo controlar una diabetes, puede ser como similar. Entonces, al inicio va a necesitar algún tipo de fármaco para poder mitigar estos síntomas que están tan descompensados y desequilibrados. Entonces, llegar a un equilibrio más o menos rápido para que la persona pueda exitosamente recurrir a las terapias que son a largo plazo, el ejercicio físico, la terapia psicológica, ver cuál es la causa de esta ansiedad o si hay algo biológico ya de base, o a veces son cosas hormonales o otro tipo de enfermedad física que produce trastornos de ansiedad. Entonces, mientras se estudia, y mientras se hace la terapia, uno puede partir con estos fármacos que cuando son indicados por un profesional y por un periodo determinado de tiempo, son totalmente seguros y están favoreciendo el progreso de la terapia. Sí, yo, bueno, de lo que dices de los medicamentos, creo que es importante también la adherencia, porque comenzar y luego, no, ya no necesito, dejarlo, o mira, me sentí mal un día, y dejarlo muchas veces eso también puede agravar la situación. Entonces, comenzar y terminar, así como es importante comenzar y terminar, por ejemplo, una terapia, también es importante comenzar y terminar, por ejemplo, un tratamiento farmacológico. El ejemplo, claro, muchas veces te dicen el antibiótico, ¿ya? Si lo terminas antes de tiempo puede generar resistencia. En el caso de los medicamentos, así como la automedicación, por ejemplo, con esto ansiolítico, ¿cuál es la importancia de terminar un ciclo? A ver, si uno, por ejemplo, suspende el tratamiento antes de tiempo, va a tener una respuesta parcial del fármaco, ¿ya? O sea, hay que recordar que los antidepresivos tienen un periodo como de latencia, donde no están haciendo efecto y donde requieren que el paciente se los tome regularmente para tener algún desarrollo de los receptores que van a recaptar la serotonina que tiene que ver con el cuadro de origen. ¿Ya? Y este periodo tiene una latencia de al menos 3 semanas, o sea, 3 semanas donde el paciente va a estar tomando los medicamentos y no va a sentir nada. Entonces, en general la gente se pone ansiosa y quiere que el medicamento actúe inmediatamente, o cuando ya se siente mejor dice, ay, no necesito, lo suspendo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Jugar un poco con esta acción de los medicamentos frente a los receptores y la creación de estos receptores. Entonces, o se generan de forma insuficiente o se generaron y uno los corta de un día para otro y entonces el cuerpo no sabe qué hacer, si lo sigue generando o no, y entonces ocurre que el problema podría prolongarse en el tiempo. Entonces podría ser aún peor si uno lo inicia y lo suspende antes de tiempo. Yeah. O sea, y lo digo más que nada porque son algunas aprensiones que uno ve ahora desde el ámbito de la psicología. Hay distintas maneras de poder abordar los cuadros, los motivos de consulta. A mí me parece importante el modelo que es biopsicosocial. Ya un poco lo nombraste ahí, la parte biológica,
pueden haber eh, factores biológicos importantes, ya que, bueno, tú eres médico y uno los va conociendo también con la experiencia, o sea, pueden haber cambios hormonales, un hipertiroidismo también puede acelerar o, bueno, distintas causas, ¿ya? Y esa es la parte bio, la parte psico y social, voy a partir primero con lo social, depende el contexto, por ejemplo, situaciones críticas, situaciones de guerra, sin ir más allá, pandemias, no es lo primero que digo porque siento que a veces se le atribuye todo a la pandemia, pero sí, situaciones de pandemia, situaciones amenazantes que está pasando a nivel social, ya cambios de vida, cambios de contexto, alguna enfermedad familiar, incluso la alimentación, el dormir, el uso de pantalla, el contenido que uno come, no solamente en comida, sino que a través de lo que lee, lo que ve, y también el deporte como lo importante que tiene que ver con regular también el ánimo, regular la parte biológica. Entonces hay varios eh, contextos y situaciones que afectan. Y lo psicológico, como esto es biopsicosocial, desde esa mirada también se puede ver como factor, y también es algo que se trabaja, ciertos tipos de pensamientos, ciertas maneras recurrentes que puede tener la persona eh, para explicarse algunos conceptos. O esto del autoconcepto y ver no soy capaz, o esto me va a superar. También que puede recurrir a distintas redes, por ejemplo, que en terapia se pueden ir reforzando algunas situaciones que es como con la realidad. O bien poder mirar desde una compasión y también ir sacando herramientas, porque si bien pueden haber dificultades de afrontamiento, también van a haber algunas herramientas que se pueden utilizar para el trabajo. Entonces, esta mirada también nos ayuda mucho para poder ayudar a que la persona salga adelante. No es solamente desde lo psicológico de la emoción, sino que el contexto y la parte biológica también. Claro. Y no solamente pandemias o grandes catástrofes, sino que a veces el entorno social es el día a día, pues, el trabajo, los cambios de casa, cosas chicas. O sea, no vemos también las cosas como tan generales, sino que a veces nos produce estrés en la rutina diaria. Y Bueno, claro, cómo eso es afectan. importante, sí, así como los diagnósticos que finalmente se pueden llegar a tener, a, digamos, a identificar, claro, por un lado está el funcionamiento de la persona, y en base a eso se puede hacer un diagnóstico. Entonces, está esto que tú decías, el trastorno de ansiedad generalizada, pero también la fobia, bueno, y distintas presentaciones. Entonces, claro, puede ser ante un estresor, ante una situación, ya sea concreta o más, digamos, que lo estamos pensando a nivel cognitivo, eh, no tan concreto, pero sí muy vivenciada. Y, y eso finalmente, claro, quizá no es una situación muy crítica, pero para la persona sí. Es la vivencia lo importante. Exactamente. Y cómo le afecta a la persona. Entonces, más o menos, el pronóstico tiene que ver también con la gravedad. Ya a veces preguntan y dicen, ya, eh, voy a llegar, por ejemplo, a psicoterapia. ¿Cuánto tiempo, cuántas sesiones necesito? Claro, hay terapias más breves, hay terapias más específicas. Muchas veces para las fobias, por ejemplo, hay bastante evidencia de que la terapia cognitivo-conductual tiene buenos resultados. Sin embargo, también hay que sumar el contexto, sumar ¿cierto? Estas áreas biopsicosociales. Y desde ahí no es solamente un plan cognitivo-conductual, sino que la idea es ir apoyando a la persona en este todo de lo que va viviendo. Entonces, al menos desde esta mirada no es, mira, vamos a hacer 8 o 10 sesiones y con esto vamos a terminar con la fobia. Sería ideal para las personas, sobre todo, que el sufrimiento y lo que están viviendo pueda tener un fin, ¿cierto? Pero sí, son procesos y cada uno es distinto.
Y tiene que ver también con qué tan claro tiene la persona de lo que le produce ansiedad. Hay veces motivos que son inconscientes porque tú tienes como que escarbar un poco, ¿no? ¿Te ha pasado en las sesiones? Bueno, hay veces que efectivamente puede haber un motivo de consulta de síntomas ansiosos, de que responden a ciertas situaciones y uno ahí, en la clínica, en la terapia, en el uno a uno, empieza a encontrar, el mismo paciente empieza a develar otros factores, que son los que se incluyen, se suman y quizá agravan estos síntomas ansiosos. Ahora, bueno, la ansiedad, como dijimos en un principio, es una respuesta fisiológica normal, digamos, esperable, y a veces empieza a generar estos síntomas más desadaptativos que provocan dolor. Y bueno, se puede apoyar, se puede trabajar, se puede acompañar, se puede medicar si es que requiere. Y en eso la idea es estar bien atento a las necesidades del paciente, más que seguir una pauta específica para estos síntomas. ¿Sí, Jimena? Así es. No es una receta de cocina como estábamos conversando antes. Y bueno, hay que evaluar caso a caso y a veces, como dices tú, quedarse en la superficie del trastorno ansioso no sirve, sino que hay que ir más profundo y eso requiere el uso de otras herramientas. Sí, y desde este modelo también que tenemos acá nosotras es, a veces se complejizan los casos y por eso también es muy importante que haya una comunicación psiquiatra-psicólogo, ¿ya? Ya sea como en nuestro caso que es en el mismo centro o bien si tiene sus tratantes externos, pero tratar de ir uniendo la información entre uno y otro, porque así como vimos es bien complementario y ayuda mucho poder tener todas las visiones de lo que está pasando. Así es que bien, yo creo que este tema da para mucho, siempre nos pueden consultar, así es que estamos disponibles también. Así es. Nos Ujú. vemos entonces en el próximo video. Chao. Perfecto, que estés bien, chao, chao. Chao, nos vemos.